Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Yo soy Claudia Hermosillo y estoy con mi compañera Luz María Orsí. ¿Cómo estás, Luz María? Hola, mi Clau. Como todos los martes, es un gusto estar con ustedes nuevamente y con nuestra queridísima invitada de hoy. Así que cuéntanos de qué va a ser el programa. Bueno, ahora vamos a hablar en compañía de la soledad, ¿no? Más que nunca en estos tiempos de pandemia hemos experimentado muchos estados de ánimo, ¿sí o no? Sentirnos solos ha sido algo que ha afectado a muchas personas en esta época. Podemos sentirnos solos porque efectivamente no hay físicamente alguna persona con nosotros, o peor aún, podemos sentirnos solos aún teniendo esa compañía. ¿De qué depende sentir esa soledad? Pues muchas veces la respuesta está dentro de nosotros. Adaptarnos a nuevas situaciones o tener dudas sobre nuestro sentido de vida pueden ser factores que nos orillen a sentirnos así. También existe una soledad que puede ser sinónimo de paz, que nos permite hacer un alto y evaluar o recalcular lo que hacemos actualmente. Tal vez no se llame soledad, sino de alguna otra forma distinta, y precisamente para eso tenemos a nuestra invitada de hoy, Mariana Hernández, para conocer más sobre la tan a veces injustamente temida soledad. Y ella nos va a hablar de eso, de por qué tenemos miedo a la soledad, de cuáles son los tipos de soledad y cómo aprendemos a vivir con ella. Entonces está súper interesante el tema. Luz Mari, preséntanos a nuestra invitada, por favor. Súper interesante el tema, sobre todo, como dices tú, en estos momentos. Mariana Hernández es socio fundador de Icon Lead, empresa especializada en liderazgo integral. Es licenciada en pedagogía con especialidad en logoterapia y análisis existencial y en terapia racional emotiva conductual. Tiene maestría en ingeniería en imagen pública con especialidad en psicología del rostro, microexpresiones y detección de mentiras. Certificada en coaching cognitivo PNL y coaching político. Lleva 20 años de experiencia coordinando y ejecutando planes de formación y capacitación para líderes empresariales en diversos temas como inteligencia emocional, imagen ejecutiva, liderazgo, sentido de trabajo, presentaciones efectivas, felicidad en el trabajo. Asimismo, posee más de 7,000 horas en procesos de coaching individual y en equipos. Algunos de sus clientes son Grupo Nacional Provincial, Bancomer, Banamex, Fuller, Soriana, Pernod Ricard, partidos políticos, entre otros. Es coautora del libro Felicidad en el Trabajo, colaboradora del periódico El Asegurador. Y bueno, pues bienvenida nuevamente, Marianita. Más que invitada, ya eres amiga. No, por supuesto. Y para mí es un placer verlas. Me encanta ver a Clau también ya en la cabina. Y la verdad es que un gustazo poder estar aquí y hablar de este tema que, como bien señalan, pues yo creo que no ha habido persona que en medio de la pandemia haya tenido esta sensación de soledad. Y quisiera empezar por hablar de qué nos rodea en torno a la soledad. Es como muy común que de repente escuchemos esto de, ay, pero no vayas a comer solita, o no, pero ¿por qué te vas a quedar sola? No, es mejor que salgas. Yo, por ejemplo, vivo sola y yo me acuerdo que al principio de la pandemia alguien me dijo, oye, ¿y tú vives sola, verdad? Sí. Y no tienes mascotas, ¿no? Pero además ya es esta actitud como de pobrecita, me decían, ajá, no tienes ni un perro, ¿verdad? No, no tengo mascotas. Oye, pues cómprate un perro o algo, porque si no, no la vas a hacer, ¿no? Creo que alrededor de la soledad hay como muchas creencias que incluso es como un castigo. O sea, los papás a lo mejor en determinado momento también dicen, vete a tu cuarto solo a pensar lo que acabas de hacer, ¿no? Con ese carácter te vas a morir solo, nadie va a querer estar contigo. Pues bueno, yo siempre he pensado que en realidad si preguntáramos si alguien nos quiere acompañar en la muerte, difícilmente encontraríamos a alguien que sí lo quisiera hacer. Entonces, de verdad creo que hay muchas condiciones con respecto a la soledad. Incluso esto es por un lado de
pobre de ti, no te puedes quedar solo, no está padre que estés solo, por favor ven con nosotros. El castigo del confinamiento, que está entendido como uno de los castigos más grandes que pueden existir. Pero El por otro Chapo, lado, ¿perdón? el Chapo lo primero que lo hicieron fue aislarlo, ¿no? Y ese es, como dices tú, es un castigo como muy severo. Muy severo. Y por otro lado, también encuentras frases como, ay, pues si tú estás solo, tú puedes hacer lo que tú quisieras. Entonces hay como una ambivalencia, porque además es como el que está solo sí puede hacer lo que él quiere y el que está en compañía no. Entonces resultaría que estar en compañía sería como una especie de esclavitud, cuando en realidad todos podemos ser seres libres. ¿Por qué nos cuesta este tema de la soledad? Porque efectivamente la soledad, más bien nuestra condición, vamos a decirlo como ontológica, es que somos seres en relación, necesitamos de los demás, pero creo que la primera relación que tenemos que trabajar es con nosotros mismos. Y justo la forma de trabajarla de una manera muy profunda es a través de la soledad. Sartre decía, quien no sabe estar solo es porque está en muy mala compañía. Y entonces es pensar qué tan complejo es para mí estar conmigo mismo, porque una cosa es sentirse solo y otra cosa es estar solo. Pero creo que de entrada sí hay como muchos cuestionamientos o muchas como creencias alrededor de la soledad es mala, porque incluso podríamos decir que hace mucho tiempo leía nuestros ancestros, en realidad nacían como en grupos, o sea, es decir, cuando nacía un bebé, había alrededor de un grupo como de 100 personas. Estaban los tíos, los primos, los parientes, los amigos, o sea, y entonces pertenecer a ese grupo significaba poder sobrevivir. Tiempo después, conforme han pasado los años, pues nos hemos ido distanciando geográficamente, nos hemos distanciado por diferentes circunstancias y en realidad ya no nacemos en grupos tan grandes, nacemos en un esquema mucho más pequeño y por eso es que también tenemos como hasta esta huella de entender que estar en un grupo es lo que me va a permitir como sobrevivir de alguna forma, ¿no? Y en ciertas circunstancias sí es cierto eso, ¿no, Mariana? O sea, sí necesitamos de los demás para, pues, para sobrevivir en ciertas ocasiones, pero también es cierto que debemos, o lo ideal sería aprender a vivir con nosotros mismos. Eso significa hacer silencio, conocernos, hacer como un tipo de introspección y a lo mejor eso tampoco nos gusta mucho, ¿no? Es que yo creo que por eso, Clau, lo que tú dices es, ¿por qué costó tanto trabajo también la pandemia? Porque hubo silencios muy profundos. Y silencios me refiero a, porque además esa es otra, como que cuando la gente vive sola, creen que estamos en silencio todo el santo tiempo, ¿no? Es así de, una cosa es que yo viva sola y otra cosa es que no pueda comunicarme con otras personas. Pero estos silencios de los que yo hablo, por ejemplo, en la pandemia, era, ya no estabas en contacto con la gente, estabas como sumergido también en tus propios pensamientos y en tu propia angustia de qué va a pasar y de qué se trata esto y tratándonos de adaptar. Pero también yo creo que en mitad de la pandemia, o sea, muchos de los pensamientos tenían que ver con, esta es la vida que yo quiero, estoy bien, me gusta la persona con la que estoy, qué va a ser de mí si se muere tal persona. Y eso solo lo conseguimos a través del silencio o estando en soledad. Porque si estamos en contacto con otras personas, estamos como distraídos de alguna forma. Y aunque también existe otra soledad que es sentirse solo aún estando acompañado. Que eso yo creo que es peor todavía, ¿no? Es que me Sí, parece que hay dos tipos de soledad. La soledad que es buscada, que son momentos de introspección que son muy necesarios y que el activismo del día a día nos quita, o sea, nos quitamos la oportunidad de hacer este tipo de introspección que es valiosísima,
para como recalcular el camino, esta soledad buscada y esta soledad no deseada. Ujú. La pandemia vino a atacar las dos, o sea, vino a atacar la soledad no buscada y la soledad buscada, pero porque se extendió demasiado, ¿no? Entonces tú decías, yo ya no quiero hacer introspección, o sea, yo ya quiero un abrazo. Claro, claro. Yo ya quiero contactar justo por esto que estamos diciendo, es que al final somos seres en relación y también está comprobado desde el otro lado y en algún programa lo hablábamos, en términos de felicidad, está comprobado que el tener mayor número de vínculos me permite sentirme más feliz. Incluso también cuando, por ejemplo, hay una situación de una enfermedad, que a alguien le detecten una enfermedad terminal, se sabe que las tres condiciones básicas es, como para afrontar la enfermedad, que una persona acepte el diagnóstico, pero no el pronóstico. Esa es la primera. Dos, que tenga una serie de personas a su alrededor que sean este soporte o este apoyo, y tres, que tengan una creencia en un ser superior. Eso es lo que han llegado como a la conclusión de son los 3 puntos más importantes para afrontar situaciones adversas. Pero entonces estamos hablando de que en el segundo lugar nos encontramos con la necesidad de estar con otros. Ahora, también se ha hablado mucho de que de amor nadie se muere, pero de soledad sí. Está comprobado que incluso la soledad nos hace envejecer más rápido. Se acelera el Alzheimer, el cáncer se puede hacer como más letal e incluso han llegado a detectar que hay más muertes por soledad que por obesidad. Entonces, eso en términos físicos, pero además en términos sociales, las personas que empiezan como a aislarse demasiado, hace poco escuchaba una conferencia de Jorge Bucay que le decía a una persona, oiga, a ver, yo tengo creo que 28 años y como que ya no quiero ver a nadie. ¿Está bien o está mal? Entonces le decía, está mal, está pésimo. O sea, la respuesta es que está mal. ¿Por qué? Porque si ya no queremos ver a nadie, entonces además nos vamos como construyendo una especie de muralla, que esa muralla, además, fíjense qué interesante, nos hace ser hipersensibles. Entonces, cuando llegamos a contactar con la gente, se dice que esa hipersensibilidad hace que yo vea en todas las caras, como que hay una como atrofia, empiece a ver yo en todas las caras cierto nivel de desconfianza. Como que presto atención a, seguramente me quiere hacer daño, seguramente me quiere molestar, porque ya no estoy como de alguna forma habituada a relacionarme. Exacto, Entonces, como que pierdes la práctica, ¿no? exacto, Oye, exacto. yo creo que ahorita que mencionas eso, yo creo que nos pasó, no sé si a ustedes, pero a mí sí me pasó ahorita durante esta pandemia. Como que ya te vas, al principio me costó mucho trabajo el aislamiento y luego te vas como acostumbrando a esas rutinas que tú te creaste y a estar lejos, ¿no? Entonces, si de repente te decían, te habla alguien y, oye, vamos a no sé qué, pues tienes el pretexto perfecto que es la pandemia. No, que qué miedo, que no sé qué. Pero si te pones a ver en realidad es porque pues ya estás muy cómodo en tu área, ¿no? En tu área de confort que creaste. Y tus Y, pantuflas. exacto, exacto. Claro, Así. Entonces con tus como que otra vez pantuflas. regresar y salir y eso dices, no, no, gracias. O sea, también cuesta otra vez empezar a A activar. activarte, sí, o sea, como esto de volver a agarrar práctica en la relación. Me acuerdo que Luz Mary en algún programa también decía, empiezo a ver amigas y se sueltan como hilo de media. ¿Por qué? Porque además hemos estado en un espacio de mucho silencio y de repente hay alguien que tiene una escucha generosa y ahí te quedas, ¿no? Pero sí es una realidad que nos cuesta trabajo, hasta ya está catalogado también como el síndrome cabaña, que es decir, un escritor que se va a una cabaña a trabajar un buen rato y a inspirarse y demás, hay un momento en donde ya no quiere salir ni a dejar la basura. Y creo que eso nos está pasando también a nosotros, esto que dices, Claude, te invitan a algún lado,
ay, no, mejor no. A mí hace poco también me pasó como en generar hasta negocios de, bueno, y si nos vamos a desayunar, no, mejor ya por Zoom, ¿no? Entonces vas perdiendo, por supuesto, este vínculo y que además las relaciones así se van fundamentando. De por qué eran importantes los desayunos o las comidas de negocio, porque empiezas hablando de otros temas. No es nada más el tema en sí de lo que vamos a hacer juntos, sino, oye, tú le vas a las Chivas, ah, sí, yo tengo 3 hijos, y empezamos a conectar. Pero sí, de alguna forma, estamos prefiriendo, en algunos casos, no volver a estar con los otros, y lo mejor del caso es que sí necesitamos a los otros para como autorrealizarnos. Una cosa es necesitarlos y otra cosa es verdaderamente volverme codependiente de los otros, que yo creo que también es importante como hacer la distinción. Ahorita que regresemos, vámonos un corte, pero ahorita que regresemos es súper interesante esto que nos dices, Mariana, de qué onda con la codependencia y los demás. Entonces vamos, esto es un bocado para el alma, yo soy Luz María Orsi, estoy con mi compañera Claudia Hermosillo en el tema qué onda con la soledad. Vamos y volvemos. Estamos de regreso aquí en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, que eleva tus sentidos. Yo soy Luz María Orsi y que regresamos con el tema de la soledad. Y me gustaría, Mariana, tocar que el diferenciar la soledad en el mundo oriental que en el mundo occidental. O sea, en Occidente somos diferentes, ¿no? A ver, platíquenos un poquito de esto. ¿Hay alguna diferencia? Ajá. Realmente hoy vivimos una cultura que exalta el individualismo. Entonces, hay muchas cosas que están relacionadas con como luchar por tus propias metas, estar enfocado en ti, lograr solo tus sueños, ver por ti. Y creo que eso es lo que de alguna forma también como que va fomentando más la parte de la soledad, más bien como de aislarnos, porque yo quisiera hablar también como de los diferentes tipos de soledad que existen. Perdón, y una de ellas es justo la soledad interpersonal. Y la soledad interpersonal es que esté distanciada de los otros, que incluso hasta haya como una situación geográfica que me separe. Hay una persona que está conmigo en terapia que me dice, estoy verdaderamente triste porque todos mis amigos se han ido a vivir fuera o a partir de la pandemia, ¿no? Entonces, sí resulta que hay una distancia geográfica y me separo de los demás. Ahora, hay otra que es la soledad intrapersonal, que la soledad intrapersonal es cuando nos separamos de nosotros mismos, que esa es la soledad más profunda, porque no sé si en algún momento a ustedes les ha pasado el hecho de decir, me desconozco, ya no sé quién soy, esta parte de mí, no sé si soy yo o dejé de ser yo antes me reía, ya no sé quién soy y además te vuelves como evaluando mucho tus pensamientos, o sea, estás verdaderamente distanciado de ti mismo, que incluso es un factor importante para una depresión. O sea, cuando la persona ya se desconoce, no se aguanta a sí mismo de forma constante, porque pues todos tenemos días, pero que de forma constante me desconozco, no me aguanto, etcétera, ahí puede existir una soledad intrapersonal profunda. Oye, ¿y cómo llegamos a eso? Muchas veces puede ser por una especie de trauma, a lo mejor, ¿no? O de un quiebre importante en tu vida, de una pérdida, y entonces entras en una soledad profunda, en una tristeza profunda, que hace que estés contigo, pero es muy curioso porque estás contigo por esa tristeza, alentas como el ritmo, pero al mismo tiempo no sabes quién eres, te desconoces, te dueles demasiado, ¿no? No Y, puede y ser, no puede ser también mucho porque no te escuchas. O sea, muchas veces callas tu voz, muchas veces no tienes no sé, o aprendido por las circunstancias, por la gente que te rodea o por ti misma, ¿no? No tienes ese como valor de hacer oír tu voz. O sea, tú misma no la oyes. O tu voz interior no te ayuda.
¿no? O sea, te tira, te tira, te tira, te tira y tú pues ya llega un momento donde dices, no, ya me doy, ya así soy, me la creo. Es que cualquiera de las dos, los dos puntos que mencionan es cierto. O definitivamente no quiero escucharme o me penalizo demasiado. Y entonces eso hace que al final me distancie de mí mismo. Por eso yo decía, o esta frase de Sartre, que a mí me encanta, de el que no sabe estar solo es porque está en muy mala compañía. O sea, es como decir, ¿qué tan bueno soy para acompañarme? ¿Qué tan bien me caigo? ¿Qué tan bien me relaciono conmigo mismo? Eh, una persona con un nivel de autoexigencia enorme, como de nunca estar conforme con lo que logra, en algún momento le decía, en esa relación tan tortuosa que tienes contigo mismo, además la vas a acabar llevando a los demás. Entonces, creo que lo más importante es como el cuidado de nuestra propia relación, cómo me estoy hablando, cómo me estoy cuidando y me puedo estar cuidando desde una situación mental, física, afectiva, pero sí es cómo me cuido, porque si no me cuido, me puedo alejar de mí mismo. Y otro tipo de soledad que existe es la soledad existencial, que la soledad existencial es justo como empezar a preguntarte cuál es el sentido de tu vida, por qué sufro, preguntas que nos cuestan trabajo, que una vez más solo encontramos en la soledad. Y la última, que también, pues la soledad necesaria. O sea, a veces sí necesito separarme de... había el caso de una mujer, una abuela que había perdido a su hija y a sus nietos. Y entonces, en medio del duelo, estaba hasta el gorro de que la gente le dijera, pero échale ganas, pero entonces, ¿qué pensaría tu hija de verte llorar así? Tienes que hacerlo por tus nietos. Hasta que hubo un momento en que dijo, necesito aislarme de la gente, porque necesito escucharme. O sea, es decir, me retiro de la gente para verdaderamente escucharme a mí misma y saber qué es lo que realmente necesito y atenderme. Porque también puede ser que me escuche, pero no me quiera atender. De, estoy triste, pero no está bien que me sienta triste. Es que por algo está la tristeza. Platicaba ayer con una persona en terapia y me decía, está pensando en separarse y me decía, es que nunca pensé decirte que sí me quiero separar y me doy cuenta de que ya estoy harto y de que me siento muy triste. Escúchate, porque justamente si esas emociones no se hicieran presentes, a lo mejor no estarías dispuesto a empezar a buscar un nuevo camino. No estamos diciendo que ya mañana te vas a separar, pero probablemente vas a empezar a buscar nuevos caminos porque sí te estás escuchando, porque en ningún momento se replegó a decir, pero no está bien que yo me sienta harto, pero no está bien que yo me sienta triste. La soledad me permite verdaderamente escucharme, como tú decías, Clau, y yo agregaría que no solo es escucharme, sino también tener la posibilidad de atenderme y de no evaluarme, porque eso combina también con lo otro que decía Luz Mary, de qué tipo de voz me doy, pero ¿por qué te estás sintiendo harto? ¿Pero por qué te estás sintiendo triste? Y entonces me empiezo a penalizar y al rato acabo alejándome de mí misma porque ya no me quiero ni escuchar. Me explico, así se va haciendo como la cadena. Oye, Entonces, entonces sí hay que hacer un proceso de aceptarme, más bien conocerme primero, aceptarme y soltar. Uh -huh, uh -huh. ¿cómo son las formas que huimos de la soledad, Marianita? O sea, por ejemplo, en el activismo, ¿no? O sea, me lleno de cosas porque no quiero estar conmigo misma, porque no quiero sentirme, no quiero empezarme a escuchar, porque por, a lo mejor tengo una voz interior que es mi peor verdugo, entonces me lleno de compromisos, me lleno de gente, me lleno de actividades, me lleno
para no escucharme, para no estar sola, para no tenerme que escuchar, que como vemos, sí es necesario esos momentos de soledad, de introspección. ¿Se te ocurre alguna otra manera que huyamos de la soledad? Sí, en realidad es preguntarnos qué hacemos en exceso. Pregúntate, ¿qué haces en exceso? Ejercicio, limpiar, leer, o sea, pero es así excesivo. Por ejemplo, ¿Cuál también el es? alcoholismo, ¿no? Ah, bueno, claro, Todas claro, las ¿no? adicciones. O el exceso de relaciones también. O sea, quiero estar con alguien. Yo me acuerdo que conocí una persona que me decía, yo no puedo estar el fin de semana en mi casa. Yo tengo que hacer algo, ver a alguien. ¿Qué pasaría si un sábado te quedas a escucharte? No, no, no. Entonces, todos los excesos me pueden hablar del no querer contactar con mis momentos de soledad. Ahora, hablando como de las huidas de la soledad, también sería bueno ver cómo nos relacionamos con los otros, porque ahí es en donde detectamos nuestra incapacidad para estar solos. O sea, por ejemplo, alguien decía, terminando una relación, es que si no estoy con fulano, no existo. O sea, imagínense el nivel como de decir, el otro es el que hace que yo verdaderamente exista. La mirada del otro es el que me da oportunidad de estar en esta vida, a ese grado de entender que solo a través del otro vivo. Ese sería un problema, por ejemplo, ¿no? Tener al otro como un escudo contra la soledad. Alguien también en una sesión decía, es que yo quiero estar con alguien porque mira, yo necesito que alguien se preocupe por mí, que sepa que llegué bien a mi casa, que me pregunte cómo va mi día, que esté al pendiente de mí. Claro, un testigo de tu vida. Eso es lo que quieres. Alguien que esté haciendo este testimonio de que existes otra vez. Y Oye, ¿y eso entonces, no lo queremos todos? que tener un testigo. Ajá. O sea, por lo que dice Clau es, por ejemplo, o sea, siempre quieres un perro que te ladre, ¿no? O sea, No, o sea, A todos ver, queremos llegar a la casa cansadas y que te pregunten cómo estás, oye, ¿quieres que te prepare un cafecito? O sea, como que alguien que te apapache, claro. ¿no? Ajá. A ver, si hay una parte de apapacho porque volvemos a lo mismo, pues nos gusta relacionarnos, claro que nos gusta. El problema sería cuando yo estoy creyendo que mi existencia depende de que el otro sea testigo de mi vida, de que haya alguien que me cuide y el día que esa persona no esté, Yo no me sé cuidar sola. exacto, ¿no? O incluso yo no me sé apapachar sola, Sí, no. porque necesito de los demás. De acuerdo, necesitamos de los demás, pero también necesitamos de nosotros mismos. Y el problema es otra vez cuando me anulo, porque solo el otro es el que verdaderamente me va a dar la información de que existo. Y, por ejemplo, otra situación es cuando se anhela tener a alguien que como que absorbe tu vida en el sentido de te dirige. Es que hasta situaciones que hemos escuchado de pégame pero no me dejes, ¿no? O sea, eh, pero está ahí conmigo, pero él me dirige, pero él me da el dinero, pero él, sí, pero en realidad lo que está buscando es una persona que le dirija la vida. O por el contrario, yo dirigir la vida de alguien, que es cuando entra el tema de como de codependencia que hablábamos en algún momento, ¿no? O Y sea, es decir, Mariana, perdón, y también es un tema un poco de inmadurez, ¿no? O sea, el esperar que alguien dirija mi vida a cierta edad, pues es inmadurez. O sea, hay partes que faltan de crecer, de madurar, de trabajar, porque pues me quedé a lo mejor como en una etapa de infantil, que no quiero, algo está pasando, que no quiero llegar a ser adulto y estoy esperando que alguien más sea el que me cuide, que dirige mi vida,
y por lo tanto, aquí la soledad entra en que pues, un niño no puede estar solo. Así es, tal cual. Podemos tomar una actitud infantil de que alguien me cuide y que alguien responda por mí, porque al final el único ser vivo que requiere de su madre para sobrevivir es el ser humano. Cualquier otro animal puede sobrevivir él solo, pero los hombres no, los seres humanos no. Y entonces sí puede ser que me quede en una actitud infantilizada de necesito que alguien sea el que gobierne mi vida, porque yo no sé autogobernarme, porque no sé estar conmigo mismo, porque no sé relacionarme conmigo mismo. Qué fuerte eso, oye. Estaba pensando que no puede pasar esto mucho a la típica madrecita mexicana, ¿no? Que te enseñan, o sea, que pues que primero están tus, tus hijos, tu marido, y luego estás tú, ¿no? Entonces, a la hora que el marido se va, los hijos también, te quedas sola contigo y luego, ¿no? O sea, si nunca te escuchaste, ¿cómo empiezas a hacerlo? Y si además todos mis roles estaban con respecto a los otros. O sea, es decir, yo me encargaba de hacer la comida, yo me encargaba de ver a los hijos, yo me encargaba, o sea, como todo con respecto a los otros y en qué momento me atendí, qué hice de mi vida cuando solo, ahora sí que como el personaje este de Héctor Suárez de soy la que lava, soy la que plancha, soy la, ¿se acuerdan? O sea, así de, soy la que hizo todo con respecto a los otros, eh, pero de repente llega un momento en donde hay un vacío, porque y entonces, ¿yo qué? Porque ya se fueron mis hijos, porque mi esposo me dejó, porque, y entonces, ¿qué sigue? Porque no me atendí, porque no cuidé la relación más importante en la vida, que es la relación que voy a tener conmigo misma, porque ahí sí va a ser la única persona que te garantizo que te va a acompañar eternamente. Por eso es que es tan importante el cómo me relaciono conmigo. Y, y el otro punto es, estábamos hablando de alguien que dirige tu vida, pero también está el que yo dirija la vida de alguien. También eso es como una especie de escudo contra la soledad, porque ahí es cuando decimos, pero ¿qué va a hacer sin mí? No va a poder sobrevivir si yo no estoy. Y, O si lo dejo de controlar, me va a dejar, ¿no? pero al final es como el juego perverso, porque estoy como atentando contra la esencia del otro. Claro. Es que no va a poder sobrevivir sin mí. ¿Quién dice que no? Es que yo soy la única persona que la cuida. Es que yo soy la única persona que puede hacer algo por ella. Ok, pero créeme que de todas formas sí podría sobrevivir a tu ausencia. Todos podríamos hacerlo. No estoy diciendo que sea fácil, pero justo la codependencia nace de cuando yo no puedo vivir sin alguien o cuando esa persona no puede vivir sin mí. Y tendría que pensar en las relaciones que tengo cuando yo he dicho eso. ¿Qué va a ser de mi hijo? Porque no puede vivir sin mí. Yo creo que sí podría sobrevivirte. Así como tú podrías sobrevivir a dejar de hacer algo por alguien más en este afán de no puede hacer nada si yo no estoy presente. Porque entonces ya se convertiría como hasta en una situación más soberbia. Así es. Sí, por supuesto. Oye, nos vamos a ir a un corte, pero regresando, por favor, Mariana, nos dices cómo regresar. Cómo regresamos a nosotros mismas, Okay. cómo me escucho, cómo me cuido. Okay. Esto es un bocado para el alma en el 1670 AM Radio Anáhuac. Eleva tus destinos. Bueno, regresamos aquí a Un Bocado para el Alma. El chisme fuera del aire, como siempre, está súper interesante, pero no los vamos a dejar fuera del chisme ahorita. Ahorita los ponemos al día, porque estamos hablando de este tema de la soledad, que es tan importante, que todos conocemos y que a veces le huimos. Y queremos ver, a ver, Mariana, platícanos, porque la soledad tiene dos caras, ¿no? Es lo que hemos estado diciendo. ¿Cuáles entonces son los beneficios de la soledad?
La soledad tendrá beneficios porque pues, le oímos mucho, no queremos, algunos ya no saben salir de ella. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la soledad? Ujú. Hay una frase que me encanta de Albert Camus que decía, en la soledad el hombre está frente a sí mismo y el reto es ser feliz, ¿no? O sea, es Exacto. cómo le vas a hacer para ser feliz contigo mismo. Y hubo como una especie de estudio que se hizo con personas que habían recibido terapia y entonces les decían como qué había sido lo más significativo que habían tenido en la terapia y había como 60 supuestos, ¿no? Pues cuidarme, no esclavizarme con las dependencias de los otros, como cada quien iba hablando de diferentes cosas que le habían hecho resonancia particularmente en la terapia. Y el número 23 de toda esa lista era cuando me di cuenta de que yo voy a estar solo, de que yo soy responsable de mi vida, solo yo. Y entonces, es decir, dentro de todas las cosas que te caen como veintes en la terapia, una es justo decir, la única persona que es responsable de mi vida soy yo. Y entenderlo no es tan sencillo porque uno siempre tendrá como la ilusión de o de que alguien me resuelva o de yo existo porque yo le resuelvo a alguien o todo lo que hemos estado comentando. Pero en el momento en el que te das cuenta de que solo tú te vas a enfrentar a tu vida, pues sí es como un shock existencial de, wow, pues sí es cierto, ¿no? Y que lo hayan manifestado así en la terapia es porque fue algo que no tenemos como tan digerido, porque creemos que siempre vamos a estar acompañados y porque además es, bueno, ya formé mi familia y tengo mis hijos y entonces toda mi vida voy a estar acompañado y es que además no hay garantías. Uh-huh. Y creo que eso para mí es como muy enriquecedor el darse cuenta de que a través de un proceso terapéutico podemos llegar a una conclusión de decir, claro, más vale que tenga una buena relación conmigo porque es con la única persona con la que en realidad voy a estar. Y por otro lado también es cuando hay duelos de decir, perdí a mi papá, perdí a mi mamá, perdí a mi amiga, perdí a mi novio, perdí a mi pareja, también es importante como, aunque esa persona evidentemente nunca se va a sustituir, nunca, sí tendría que aventurarme a buscar nuevos vínculos porque probablemente encuentre esas características en otras personas. Entonces es como decir, es que con mi amiga que perdí me reía como con nadie. Pues a lo mejor con ella especialmente te reías, pero igual encuentras otra persona que sí te hace reír de una forma distinta, pero te hace reír. O fulana de tal era una gran oreja y ahora ya no está. Bueno, aventúrate a buscar nuevos vínculos, porque sí, efectivamente, necesitamos de los otros, pero creo que lo más importante de verdad es entender que primero que nada debo de cuidar mi propia relación para entonces sí poder ir con los demás. Y hay una frase que también me gusta que dice que la soledad impuesta es desolación, pero la elegida es liberación. Y entonces es como decir, bueno, también yo podría hacer esta distinción de, no liberarme de ya no quiero estas personas, pero sí liberarme como de el otro es el que me hace daño, el otro no puede vivir sin mí, yo no puedo vivir sin la compañía del otro. Es que sí podemos, en realidad sí podemos, si en verdad hemos trabajado como con más cautela en nuestra soledad y con un entendimiento más profundo de que de verdad solo con nosotros es con quien vamos a estar toda la vida. Ahora, el tema del exceso de soledad, Mariana, porque, sí. claro, o sea, sí, es bueno de repente, como nos dices, de estar solo porque te conoces y te liberas, ¿no? A lo mejor de personas tóxicas y te escuchas y te recalculas, etcétera,
Pero ¿qué pasa si ahí ya nos acomodamos en la soledad y que es lo que nos está pasando mucho en la pandemia y ya no queremos salir? O sea, ¿qué pasa con este exceso de soledad? Sí, o sea, a ver, una cosa es, sí, abraza tu soledad, escúchate, también de todas formas trata de buscar nuevos vínculos. Y perdón, me voy a regresar un poco a lo que decían hace rato de escucharnos más, escucharnos a través de ejercicios de contemplación. Y ejercicios de contemplación es justo como jardinería, salir a caminar, en donde de verdad mi mente esté libre, porque estar haciendo cosas implica que yo esté pensando cómo resolver diferentes situaciones, hablar con otros me implica diferentes cosas. Por ejemplo, lavar los trastes. Lavar los trastes es un ejercicio maravilloso de contemplación, porque, o sea... Pero, espérame, te interrumpo tantito. Lavar los trastes más no cocinar. Porque cocinar Depende. Le puse mucha sal, le puse mucho... Puede ser, sí, puede ser. No, pero lavar los trastes es algo que no tiene... Lavar los trastes es súper mecánico y te estás lavando. A mí me pasa, de verdad. Cuando estoy lavando los trastes, se me vienen varias ideas y hasta es así de me detengo a escribir porque es cuando estás en contemplación, pero estás contigo mismo. A eso me refiero con ejercicios de contemplación, como tener esa capacidad de escuchar. Ahora, por el otro lado que tú decías, Luzmeri, de irnos a el exceso de soledad, entonces ya nos iríamos a la misantropía, o sea, es decir, de odio al ser humano, ¿no? Hay gente que dice, amo la humanidad, pero no soporto a la gente, ¿no? Me alejo profundamente y la verdad es que tenemos ejemplos de grandes pensadores que eso hacían. O sea, un Kant que decía, yo me alejo de la gente porque afectaría mis pensamientos. Y entonces, además se sabe que Kant era el hombre más aburrido de la existencia, porque se levantaba a las 5 de la mañana, pero además era todo así perfecto. Se levantaba a las 5 de la mañana, escribía 3 horas, a las 9 en punto la gente sabía que Kant salía porque ya iba para la escuela, o sea, hasta por eso se dice puntualidad kantiana, ¿no? O sea, de este tipo estaba con él todo el santo día. No veía a nadie, pero decía, porque si no, afecta mis pensamientos. Nietzsche también se sabe que era así de, me alejo porque el pensador se elige a sí mismo. Entonces, sí habría un riesgo de, ya no quiero saber de nadie porque me va a llevar también a tener, pues una soledad sí puede ser elegida, pero en realidad como nuestra forma de realizarnos en esta vida también tiene que ver con los otros, con el servicio a los demás. Por eso es que es tan importante generar vínculos. La soledad me dará el beneficio de conocerme, pero al conocerme, entonces yo tendré la capacidad de ir hacia los otros para compartir lo que encontré en la soledad. Claro, o sea, Nietzsche y Kant al final se murieron, digo, con teorías muy oscuras y además muy encerrados en ellos mismos y como muy pesimistas, ¿no? Muy. Súper pesimistas ante la vida, ante el mundo, ante las personas, por a lo mejor por esta falta de contacto con los demás, ¿no? Porque cada quien tiene un tesoro que por ser descubierto. Entonces, o sea, la finalidad del ser humano es ser feliz y únicamente podemos ser felices en contacto con el otro. Me llamó muchísimo la atención una noticia que vi el último día que ahorita que estabas hablando, Mariana, me recuerdo que en ciertos países de Europa crearon las secretarías de la soledad, ¿no? Donde tú vas y las crearon porque ya en este individualismo del que estábamos hablando, las personas podían estar meses sin hablar con nadie, 3 meses, 4, claro que eso te lleva a la locura. Entonces crearon estas secretarías de la soledad en donde tú llegas y hay a lo mejor un señor de 80 años al cual como adoptas de abuelito y él te adopta como hija, etcétera. ¿Para qué? Para empezarnos a relacionar. Porque, es increíble, es paradójico, porque al final estamos recreando lo que se da de manera natural. Es decir,
para sanarnos emocionalmente estamos recreando una familia ficticia que es lo más natural del ser humano. Por eso todo el mundo nacemos de una familia, porque es algo indispensable para poder crecer sanamente. Sí, de acuerdo totalmente. Y sí, justo en Inglaterra fue donde empezaron con este tipo de actividades, porque se dieron cuenta que mucha gente moría sola. O sea, y moría justo de soledad. Entonces es darse cuenta de, están muchas personas sin contacto con los otros, entonces vamos a hacer algo porque ya está afectando a nuestra sociedad. O también, por ejemplo, en Japón, que les llaman los hikikoris, que son los chavos que están todo el santo día jugando videojuegos, pero se la pasan 3 meses enteros, 4 meses de no contactar con nadie, y además la relación ya se convierte en un tema virtual en todo caso. Pero entonces ya cuando estás frente al otro te cuesta trabajo como entablar una conversación porque ya te habituaste al mundo virtual. Y pueden estar así de nada más pedir la comida y se acabó y no tengo contacto con nadie más. Entonces, sí sería un riesgo acomodarme también en la soledad, porque entonces acabo odiando al mundo. Y tampoco se trata de eso. Mariana, ok, esto es, no sé si decir, si es correcto decir que lo eligieron, ¿no? Pero pues a lo mejor en cierta forma sí, ¿no? Eligen quedarse todo el día ahí jugando. ¿Qué pasa cuando tienes una soledad, una distancia que tú no elegiste, ¿no? Que yo creo que es el cuadro de muchas personas, o sea, yo no elegí, no sé, se fue mi familia a vivir a otro lado, mis hijos Uh crecieron y -huh. se fueron, pareja no tengo, o sea, y entonces, ¿cómo empiezo? O sea, ese tipo de soledad yo no la elegí. Entonces, ¿cómo empiezo a deshacerme de esa soledad o a lo mejor sacarle provecho? Yo creo que eso pasa mucho, Clau, como en la tercera edad, que es así de cuando la persona no se muere, pues es decir, lo primero que se muere es su mundo. Y entonces es, ya no tengo pareja, mis amigos ya no están, varias personas ya no viven cerca de mí, me quedo de alguna forma solo, que es cuando dices, no es elegido. Eh, habría que validar, habría que valorar qué tan difícil está siendo para la persona justo vivirse en esa circunstancia. Y entonces es lo que yo decía hace rato, como aventurarse a buscar nuevos vínculos. Y esos vínculos son a través de comunidades. O sea, una comunidad, perdón, que sea la iglesia, o una comunidad de voy y tomo clases de pintura, o algo que me Ayuda permite. social o algo que hagan. Exacto, exacto. Porque además ahí es en donde verdaderamente van a recuperarse a sí mismos. O sea, pueden estar muchos días solos, pero tienen a alguien por quien sentirse útiles. Es que justo por eso es que somos seres en relación, porque acabamos en una línea de servicio, de servir para los otros. Y si sirvo para los otros, me siento útil. Ahora, por otro lado es, valoro mi soledad, por ejemplo, en términos de cómo me estoy nutriendo a mí mismo, cómo me estoy escuchando, estoy haciendo yoga, estoy en ejercicios de contemplación, estoy leyendo más, para entonces esto capitalizarlo y llevarlo hacia los demás. Pero así como, ok, no elegí esta soledad, habría que preguntarse si la persona está eligiendo generar también nuevos vínculos. O Salir los de vínculos, ella, ¿no? exacto. Y no tienen que ser 200 personas. O sea, con que tenga 2, 3 vínculos significativos, pero que de verdad sean significativos. Que sepas que quien tú eres significa algo para el otro. Creo que eso es importante. Oye, ¿y la soledad crees que es más en personas de la tercera edad? Yo creo que también hay muchos jóvenes que se sienten Sí. igual, Uy, ¿no? mira, creo que la estadística estaba justo en Inglaterra,
se dieron cuenta de, independientemente de cuántas personas morían solas, no me hagan mucho caso, pero creo que el 60% de la gente se siente sola en Inglaterra. O sea, y yo diría, es que al final todos en algún momento nos sentimos solos, aunque estés en compañía. Entonces, creo que, o sea, yo di el ejemplo de las personas de la tercera edad, pero obviamente no descarto que en los jóvenes también, porque el índice de suicidios también en los jóvenes es muy alto. Y es por, me siento solo y además me siento presionado en muchas cuestiones por las redes sociales, porque además esa es la forma de vincularse. O sea, en una época en donde estamos más conectados que nunca, resulta que es cuando más solos nos sentimos. Porque además vemos cosas en las redes que tienen que ver con competencia. Y yo de verdad estoy asombrada de, es que ya vi en las redes que fulano de tal es súper exitoso y entonces su tanita está preciosa y el otro ya se compró el coche y el otro ya viajó y yo no estoy así. Y además llenos de filtros, ¿no? Ajá, claro. Como dice, nadie es tan feo como sale en su IFE y nadie es tan guapo como sale en sus fotos de Facebook. Llenos de filtros. Que ponen una vida digital, es digital, no es la vida real. No es la vida real, pero entonces como no es la vida real, ¿qué haces? Te aíslas. Eso es lo fuerte del asunto. Y además te aíslas en una situación de, Dios mío, pero yo aparte estoy muy mal, ¿no? Yo lo veo eso muchísimo en consulta. Entonces, todo el mundo está feliz y yo no. Es que lo que estás viendo en las redes no necesariamente es la neta. Entonces, sí, ahí habrá que, tener cuidado a qué le apuntas, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano, como decía? Sí. Es que además las cosas buenas pasan en la vida real. O sea, las cosas buenas pasan en la vida real y estando tanto tiempo conectados se están perdiendo de las cosas buenas de la vida. Además de que el ser humano, como dijimos en otro programa, necesita sentirse visto y las redes sociales no te ven. Y por eso es un vacío existencial tan importante. Pero yo creo que este tema da para más y sería para otro programa. Para otro programa. El mundo digital, que me parece súper interesante, porque es lo de hoy, que tiene cosas buenas, que tienes cosas malas, pero sí, regresando a nuestro tema de hoy, sí nos llevan a un grado importante de soledad. Entonces, ya sea en las personas de la tercera edad, porque como dice Mariana, se ha muerto su mundo, ¿no? Los amigos, sus relaciones, incluso a lo mejor sus hijos, su pareja, etcétera. En el mundo de los adolescentes, a lo mejor esta soledad llega por el mundo digital, por un exceso, un abuso de las redes sociales, pero al final con lo que mucho que me quedo hoy del tema de la soledad es un arte medir entre los beneficios de la soledad que son necesarios para hacer un tipo de introspección, como el exceso de soledad. Es como este arte que hay que ir jugando para obtener los beneficios, pero no acomodarme ahí. Entonces, hoy, Marianita, te agradecemos mucho tu participación. Todos los radioescuchas de Un Bocado para el Alma a lavar los platos a partir de... Claro. Sí, que le pongan otro contexto a la lavada de platos. Muchas gracias, Mariana. No, hombre, gracias a ustedes. Como siempre, un placer verlas. Me encantó. Muchas gracias. Bueno, esto fue Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Nahua, que eleva tus sentidos. No se pierdan nuestro próximo programa, que también va a estar buenísimo. Un abrazo. Gracias. Chao. Un Bocado para el Alma. Espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Nahua 1670 AM. Amplía tus sentidos.